Bueno, ya hemos presentado los tensores, que son los personajes que necesitamos para hacer física más adelante. Pero sabemos que la física se hace también derivando tensores. Por ejemplo, las ecuaciones de Maxwell contienen las derivadas del tensor de campo, o las ecuaciones de conservación contienen las derivadas del tensor de energía-momento. Entonces tenemos que aprender a derivar tensores. Bueno, ocurre que si queremos definir las derivadas de tensores, tenemos que resguardar el carácter de objeto geométrico que tiene un tensor. La derivada de un tensor tiene que ser, a su vez, un objeto geométrico. Es decir, tiene que ser algo independiente de la carta. Y sucede que, en general, para tensores de cualquier tipo, no podemos definir una derivación con esas características, a menos que introduzcamos en la variedad una estructura adicional que vamos a ver en un par de semanas. Sin embargo, si queremos derivar P-formas, el tipo de tensores del que nos ocupamos la clase pasada, esto es, los tensores de tipo 0P totalmente antisimétricos, bueno, entonces sí, vamos a ver que para el caso de este tipo de tensores, las P-formas, podemos definir una derivada que vamos a llamar derivada exterior, que le da bueno, la derivada exterior de la P-forma va a ser un objeto geométrico como deseamos. Así que vamos a introducir esa derivación. Esto es, vamos a introducir un operador de la derivada exterior, que en el caso de aplicarlo a una cero forma, a una función, vamos a pedir que nos dé lo mismo que ya tenemos, porque tenemos lo que se llama el diferencial de una función. El diferencial de una función es una forma que tiene esta estructura. Entonces lo que vamos a hacer es copiar esta estructura para introducir la derivada exterior no ya de una cero forma, sino de cualquier P forma. Entonces vamos a decir que vamos a pensar esta derivada, este diferencial de f, como la operación de aplicarle la derivada exterior a una cero forma f. Las cero formas están en el espacio T00. Y el resultado de aplicarle la derivada exterior a la cero forma me da una 1 forma. Me pasa al espacio T01. La generalización que pretendemos hacer de esta operación es definir una derivada exterior que cuando tome una P forma, me dé por resultado una P más 1 forma. Entonces, dada una P forma cualquiera, y habíamos visto la clase pasada que si no poníamos las barritas que indicaban que estos índices iban de menor a mayor, cuando los dejábamos libres en ese sentido, no están ordenados, sino que podían tomar cualquier valor, siempre distintos entre ellos, porque si fueran dos valores iguales, automáticamente, por la antisimetría, este objeto me da 0, ¿no? Pero bueno, si dejamos que tomen valores sin ningún orden particular, entonces estábamos repitiendo p factorial veces los términos de esta sumatoria, y entonces había que dividir por 1 sobre p factorial. Entonces, dada una p forma cualquiera, como esta que está acá, vamos a definir la derivada exterior de la p forma como la siguiente p más 1 forma. Para copiar la estructura que tiene la derivada exterior de una cero forma, vamos a decir, vamos a derivar las componentes de la p forma omega respecto de cada una de las coordenadas x, y multiplicar por el diferencial xy, por el elemento de la base del cotangente diferencial xy, de la base coordenada. Entonces, si inicialmente teníamos acá p factores, porque se trataba de una p forma, ahora al agregar el diferencial xy tenemos una p más 1 forma. Si queremos identificar cuáles son las componentes de la p más 1 forma derivada exterior de omega, recuerden que tenemos que hacer aparecer el factor 1 sobre p más 1 factorial, y el resto será lo que juega el papel de la componente de esta p más 1 forma. Entonces, como acá tenemos 1 sobre p factorial, este que está acá,
podemos decir que 1 sobre p factorial es lo mismo que 1 sobre p más 1 factorial multiplicado por p más 1. Y recuerden que como este producto es totalmente antisimétrico, automáticamente los índices IJKL que vemos acá quedan antisimetrizados. Entonces, todo este factor que acompaña al 1 sobre p más 1 factorial tiene el significado de las componentes, las distintas componentes para cada juego de valores IJKL, las distintas componentes de la p más 1 forma derivada exterior de omega. Bien, esta definición es aceptable. Acabamos de decir que pretendemos definir derivaciones de tensores que sean ellas mismas objetos geométricos, como lo son los tensores. Ahora, esta definición que estoy dando acá es una mera definición operacional. Me dice, bueno, tome las componentes de omega, haga estas derivaciones y con eso construimos este objeto que voy a llamar derivada exterior de omega. ¿Y cómo sé yo que esto es un objeto geométrico? ¿Cómo sé que esto que estoy definiendo acá es verdaderamente independiente de la carta, si estoy usando explícitamente una carta? Bueno, voy a dejar esa demostración para dentro de un rato, pero bueno, lo que tenemos que tener entonces presente es que hemos dado una definición operativa de la derivada exterior de una p forma omega, y que en sí misma es una definición operativa, no es algo satisfactorio hasta tanto no se demuestre que el objeto construido de esa manera es un objeto geométrico, es independiente de la carta que se utilice. Si estuviéramos en un curso de matemáticas, introduciríamos esta derivada exterior de otra manera, sin que aparezca ninguna carta, pero a mí me interesa enfatizar finalmente el aspecto operativo. Nosotros queremos operar, queremos hacer cálculos. Así que para nosotros lo más importante va a ser esto que está acá, pero enseguida vamos a demostrar, al menos en un caso sencillo, que hemos definido verdaderamente un objeto geométrico. Pero mirándolo desde el lado del cálculo, veamos cómo realizar un cálculo como el que está ahí indicado, en el caso más simple de todos, que es el caso de la unoforma. El caso más simple en realidad es el de la zeroforma, pero eso es trivial. Entonces tomemos una unoforma cualquiera, que llamaremos A, descompuesta en la base coordenada de la carta que estemos usando, de esta manera. Lo que dice la definición operativa es, bueno, si el rango es 1, porque estamos trabajando con una unoforma, este factor acá queda 1. Después haremos las derivadas de las componentes de la unoforma, eso es lo que viene acá. Derivaremos cada componente respecto de xy y multiplicaremos por el diferencial de xy. Bueno, ahí se terminó todo, pero si queremos un poco reconstruir de dónde venimos en toda esta historia, recuerden que lo que está acá, que es el producto wedge, es un producto tensorial antisimetrizado. Lo que verdaderamente significa esto que está acá es este paréntesis, es una forma abreviada de indicar este producto tensorial antisimetrizado. Entonces vean ustedes que como I y J son índices mudos, porque tengo suma, bueno, nada me impide en el segundo término renombrarlos. Y en el segundo término, a I lo voy a llamar J y a J lo voy a llamar I. Entonces el segundo término va a decir menos derivada J de A sub I. Pero acá, en lugar de decir dxj de xy, dirá dxy de xj, por haber renombrado los índices. ¿Para qué hago esto? Para poder sacar dxy de xj de factor común de esta manera, y entonces caer en la notación original que usábamos para tensores. Cuando estábamos en tensores de cualquier tipo, usábamos esta notación, y lo que acompañaba a cada producto tensorial de elementos de la base era la respectiva componente del tensor. Lo que estamos viendo acá entonces es que la componente IJ de la derivada exterior de A es la derivada I de AJ menos la derivada J de AI.
Si lo miramos desde el otro punto de vista, donde las componentes estaban señaladas acá, en este corchete, bueno, si lo vemos desde ese punto de vista, entonces lo que diríamos es que, trasladando esto que está acá, el caso de 1 formas, es decir, reemplazando p por 1, acá me queda 1 sobre 2 factoriales, 1/2, acá me queda un 2, y lo que acompaña a ese 2, todo lo que está dentro de este corchete, es lo que corresponde a la componente del objeto derivado. Entonces, bueno, parto del primer resultado, este resultado que está acá, multiplico y divido por 2 y digo, bueno, 1/2 es el 1 sobre p más 1 factorial que estaba acá. Y lo que sigue es la componente. La componente me da 2 veces la antisimetrización de la derivada i de a sub j. La antisimetrización de la derivada i de a sub j es 1/2 de la derivada i de aj menos la derivada j de ai. El 1/2 se cancela con este 2, y entonces efectivamente esto que está acá es esto, y es lo que habíamos encontrado de esta otra forma. Esto para que ustedes vayan viendo que todo cierra, todo está bien. Insisto, todo esto que dijimos acá es para familiarizarnos y para saber que todo está bien, pero nuestra cuenta de hacer la derivada exterior de A terminó acá en realidad. Es algo inmediato. Como ejemplo típico, si la 1 forma A fuera el cuadripotencial electromagnético, en cuyo caso estaríamos trabajando en dimensión 4, yo acá no mencioné ninguna dimensión en particular, hasta aquí solamente había mencionado el rango de la forma. Bueno, si estuviéramos en dimensión 4, si nuestra variedad diferenciable fuera el espacio-tiempo, y si la 1 forma A fuera el cuadripotencial electromagnético, entonces lo que estamos construyendo, como vemos, en las componentes, vemos las componentes del tensor de campo. Esto es, el tensor de campo electromagnético es una 2 forma, que es igual a la derivada exterior del cuadripotencial, que es una 1 forma. Bien. Entonces, para ver que efectivamente la definición operativa que acabamos de dar para la derivada exterior de p-formas da por resultado un objeto geométrico, lo vamos a demostrar en el caso más simple. Pero ustedes van a ver ya en qué consiste cuando vean en qué consiste la demostración, se van a dar cuenta que esto funciona para cualquier rango. Nosotros, como caso más simple, vamos a tomar el caso de una 1 forma. Vamos a tomar p igual a 1. Por ejemplo, acá tenemos una 1 forma en cualquier dimensión n. Bueno, esa 1 forma se puede desarrollar tanto en una carta XJ como en otra carta XJ'. Lo que queremos ver es que aplicando la definición operativa, no importa en qué carta sea, el resultado es el mismo. Bueno, tomemos la carta primada. Como se trata de una 1 forma, el 1 sobre p factorial, todo eso no está, porque p factorial vale 1. Simplemente entonces derivamos las componentes de ómega y multiplicamos por el diferencial de la coordenada respecto de la cual derivamos. Entonces derivamos respecto de x'y, derivamos ómega j' respecto de x'y y multiplicamos por el diferencial de x'y. Para demostrar la independencia de la carta, tengo que hacer el cambio de carta. Entonces, lo primero que voy a hacer es recordar cómo cambian las componentes de las 1 formas escritas en base coordenada ante cambio de la carta. Y esta era la forma, recuerden. Las matrices lambda, o la matriz lambda, estaba formada, en ese caso, por las derivadas parciales de las coordenadas viejas respecto de las coordenadas nuevas. Entonces tenemos esto.
Ahora digo, bueno, la derivada parcial de lo que está dentro del paréntesis la desarrollo como la derivada de un producto. Entonces tengo primero la derivada parcial respecto de xi' de omega j, por el segundo factor sin derivar, más el primer factor sin derivar por la derivada respecto de x' del segundo factor. Entonces me queda la derivada segunda de xj respecto de x'y respecto de x'j. Pero todo esto está todavía combinado con este producto wedge, este producto antisimétrico, de elementos de la base primada, de la base coordenada primada. Quiere decir que acá estoy contrayendo una cantidad que es simétrica en I'J', con una cantidad que es antisimétrica en I'J'. Y como dijimos la clase pasada, si yo contraigo un par de índices simétricos con otro antisimétrico, el resultado es cero. Por otra parte, lo que está acá, la derivada respecto de x'y' de omega j, la puedo escribir con regla de la cadena. Puedo derivar omega j respecto de xy, multiplicar por la derivada de xy respecto de x'y' y sumar sobre todo y. Y entonces ahora junto esto con lo que está acá, no, digo mal, lo que voy a juntar es esto. Voy a juntar esto, ¿y qué veo ahí? Veo el cambio de base del espacio cotangente, el cambio de un base coordenada basado en las coordenadas primadas a la base coordenada respecto de la carta sin primar. Lo que veo, perdón, dije mal. Lo que tengo que combinar es esto, por un lado, esto que está acá, y eso me da dxj. Y por otro lado, este que está acá, la derivada de xy respecto de x'y', lo combino con el dxy' y eso me da dxy. Entonces, ¿a qué llegué? Llegué que aplicando la derivada exterior a la forma que tiene omega en la carta primada, termina dándome igual a lo que resultaría de aplicar la derivada exterior a la forma que toma omega en la carta sin primar. Este resultado sería lo mismo que hacer la operación de la derivada exterior de omega partiendo de este desarrollo de omega, el desarrollo en la carta sin primar. Como ustedes ven, para que todo esto haya funcionado, fue esencial tener acá la anulación de la contracción entre esta cantidad, que siempre es simétrica porque las derivadas parciales conmutan, con esta cantidad que es antisimétrica. Entonces, si hubiéramos tratado con tensores de cualquier tipo, esta propiedad no la tendríamos, porque fue esencial que el objeto sea totalmente antisimétrico. Bueno, entonces, esto es una demostración, al menos para el caso de las unoformas, pero bueno, esta cuestión se repite para cualquier rango de la forma, que el término que molestaría en todo esto desaparece, y lo que queda son términos que no molestan porque me permiten reconstruir la base coordenada en la carta vieja. Bueno, tomemos algunos ejemplos para ver qué sabor tiene esto de hacer la derivada exterior de p-formas. Nosotros ya sabemos que la derivada exterior de una cero forma tiene el sabor de un gradiente. El gradiente no es en principio un vector, sino que está asociado a una unoforma, a la derivada exterior de una función. Todavía no tenemos manera de establecer una relación entre formas y vectores.
Así que el gradiente, lo que legítimamente llamaríamos un gradiente, no es un vector. El gradiente tiene origen en una unoforma, que es la derivada exterior de una función. Bueno, entonces para ver el sabor en otros casos, tomemos por ejemplo, en lugar de una ceroforma f, tomemos una unoforma omega, en una variedad de 3 dimensiones. Entonces una unoforma en una variedad de 3 dimensiones se desarrolla así, en 3 términos. X y Z acá son el nombre de las coordenadas, no es que sean coordenadas cartesianas. Acá la palabra cartesiano no significa nada por el momento. Hagamos la derivada exterior de esta unoforma, siguiendo la regla, entonces digo, bueno, a este primer término, es decir, como son 3 términos, cada término en sí mismo es una unoforma. Esto es una unoforma, esto es una unoforma, esto es una unoforma. Derivemos la primera unoforma. Entonces, tengo que derivar la componente omega x respecto de cada una de las coordenadas y multiplicar por el diferencial de la respectiva coordenada. Derivo omega x respecto de x y multiplico por diferencial x. Ah, pero diferencial x por diferencial x es 0, este término, entonces inmediatamente se va. Sigo derivando omega x. Derivo omega x respecto de y y multiplico por diferencial y. Más derivo omega x respecto de z y multiplico por diferencial z. Ahora me voy al segundo término y hago lo mismo. Derivo omega y respecto de x, multiplico por diferencial x. Derivo omega y respecto de y, multiplico por diferencial y. Bueno, esto desaparece, esto ya no puede. Y sigo, después tengo que derivar respecto de z. Y después voy al último término y hago lo mismo. Muy bien. Entonces, el resultado que obtengo en general 9 términos, de esos 9 términos, 3 son automáticamente ceros. Y luego los términos que quedaron, que son 6, los voy a agrupar, porque aquí tengo diferencial y por diferencial x. Aquí tengo diferencial x por diferencial y. Ustedes saben que el producto wedge de unoformas es anticonmutativo, así que podría ordenar este que está acá y escribirlo como menos diferencial x por diferencial y. Juntarlo con este, sacar factor común diferencial x por diferencial y. Entonces me quedó la derivada de omega y respecto de x, que está acá, menos la derivada de omega x respecto de y. Y hago así con el resto de los términos. Y entonces lo que veo acá es que tomar la derivada exterior a una unoforma en una variedad de 3 dimensiones tiene el sabor de un rotor. Nuevamente, esto no es un vector. Para nosotros el rotor es un vector, pero lo que tiene un sabor de rotor es la derivada exterior de unoformas en variedades de 3 dimensiones. El resultado de la derivada exterior de una unoforma es una doforma. Sus componentes tienen el sabor de un rotor, es decir, si estas fueran las coordenadas cartesianas de un espacio euclidiano, que todavía no hemos definido, pero bueno, que es el espacio en donde hemos trabajado toda la vida, si fueran las coordenadas cartesianas de un espacio euclidiano, y omega x, omega y, omega z las pudiésemos emparentar con las componentes de un vector en ese espacio euclidiano, con las componentes cartesianas de un vector en ese espacio euclidiano, esto sería lo que llamamos el rotor de ese vector. Pero en donde estamos parados ahora, lo que tenemos acá no es un vector, sino que es una doforma, que tiene el sabor del rotor. Bueno, veamos si podemos encontrar más cosas. Es decir, ya tenemos algo que tiene el sabor del gradiente, algo que tiene el sabor del rotor. Seguramente hay algo que tiene el sabor de la divergencia. Entonces vamos a tomarle la derivada exterior a una doforma omega en una variedad de 3 dimensiones. Bueno, una doforma se puede desarrollar en una cierta carta que llamaremos X y Z, de esta manera. Lo que estoy usando es el desarrollo con las barras, ordenando los índices de menor a mayor. Si pienso a X y Z como las coordenadas 1, 2, 3, aquí tengo omega 1, 2
por dx1 por dx2, omega 1, 3, omega 2, 3. Entonces, tengo solo estos tres términos, no preciso poner un 1 sobre 2 factorial porque no estoy sobrecontando los términos. Bueno, tomémosle la derivada exterior. Entonces, a ver, volvamos un poco para atrás. Claro, precisamente, aquí tendríamos que haber indicado, que no lo hice, pero recuerden, como dijimos, ¿no? Este 1 sobre p factorial está acá porque estamos sobrecontando los términos, ¿no es cierto? Ese 1 sobre p factorial viene de acá. Como ahora estoy usando la notación de las barritas, ordenando los índices de menor a mayor, este 1 sobre p factorial que viene de acá no está. ¿De acuerdo? Entonces, directamente opero. Entonces, como ya ordené de menor a mayor, no hay ningún 1 sobre 2 factorial, directamente sigo la regla del juego. La regla del juego es derivar cada componente respecto de cada una de las coordenadas de la carta y multiplicar por el diferencial de esa coordenada. Entonces, claro, si voy a derivar omega xy, cuando la derive respecto de x, tengo que multiplicar por diferencial x, pero ya hay un diferencial x acá. Eso automáticamente me da 0. Cuando la derive respecto de y, tengo que multiplicar por un diferencial y que ya está acá, así que eso también se cancela. Es decir, en este primer término, la única derivación que va a sobrevivir es la derivada respecto de z. Todo esto muestra la ventaja de la notación que estamos usando. Sabemos de antemano que no necesitamos hacer algunas derivaciones porque se van a cancelar. Si no usáramos esta notación del producto wedge, estaríamos derivando en el desarrollo con el producto tensorial ordinario, un montón de términos que a la larga después se cancelan entre sí. Esta notación nos ayuda a directamente cancelarlos de entrada. Entonces, en este primer término solo queda la posibilidad de derivar respecto de z. Derivo omega xy respecto de z y multiplico por diferencial z. Aquí derivo omega xz respecto de quién, y solo puedo derivar respecto de y, porque acá están ya diferencial x y diferencial z. Hago esa derivación y multiplico por diferencial y. En el último término solo me queda la posibilidad de derivar respecto de x, y multiplico por diferencial x. Entonces generé tres términos que son todos proporcionales, porque diferencial z por diferencial x por diferencial y es proporcional a diferencial y por diferencial x por diferencial z y a diferencial x por diferencial y por diferencial z. Esto es, yo puedo reordenar este producto wedge de tres unoformas, teniendo en cuenta que cada vez que haga una permutación cambia un signo, para que en todos los términos diga diferencial x por diferencial y por diferencial z. Aquí tendré que pasar el diferencial z a través de diferencial x, una permutación, un cambio de signo, y luego a través de diferencial y, otra permutación más, para llevarlo atrás de todo. Entonces, el primer término queda sin cambio de signo, es el término que está acá. Acá, para tener el orden x y z, tengo que pasar el diferencial x hacia adelante. Una permutación, cambia un signo, es el signo que está acá. Y acá ya está en el orden xz. Entonces tenemos este término sin cambio. Perdón, este primer término no era este que les marqué, sino que pasó al último lugar, y este último término lo puse en primer lugar. ¿Por qué razón? Bueno, para tener ordenadas las derivadas en forma x y z. Bueno, si este signo no nos gusta, porque evidentemente estamos
tratando de emparentar la derivada exterior de una dos forma con la divergencia. Pero claro, en la divergencia hay una suma de una derivada respecto de x más una derivada respecto de y más una derivada respecto de z. Si este signo nos incomoda, recordemos que como el objeto que estamos derivando es antisimétrico, omega xz es lo mismo que menos omega zx, así que aquí podemos reemplazar por omega zx y aquí poner un más. Y entonces esto tiene el sabor a una divergencia, pero no es una divergencia, no es un escalar como es una divergencia. Es una treforma. Es una treforma en un espacio de 3 dimensiones, y recordemos que una n-forma en un espacio de n dimensiones tiene un solo grado de libertad. El espacio de las n-formas tiene dimensión 1. Es decir, hay una única componente independiente. Y esa única componente independiente tiene el sabor de una divergencia, en este caso, ¿no? Si x y z fueran entonces las coordenadas cartesianas en un espacio euclidiano, bueno, podríamos emparentar omega y z con la componente x de un vector, si podríamos imaginar eso, a omega zx con la componente y de un vector, y a omega xy con la componente z de un vector, y esto sería la divergencia de ese vector. Como ustedes saben, en el tensor de campo electromagnético, la parte espacial del tensor de campo se emparenta de esta manera con las componentes cartesianas del campo magnético. Bueno, entonces, habiendo tomado ya una cierta familiaridad con esta operación de la derivada exterior de p-formas, digamos que la derivada exterior tiene una propiedad muy importante, que es la de ser nilpotente. Esto significa que si yo aplico sucesivamente la derivada exterior a una p-forma cualquiera, si aplico 2 veces la derivada exterior a una p-forma cualquiera, el resultado es idénticamente 0. Lo voy a mostrar de vuelta en un caso sencillo. Si le aplico la derivada exterior a la derivada exterior de una función, entonces la derivada exterior de una función es esto que está acá. Ahora le aplico otra vez la derivada exterior, y entonces uso la regla, derivo la componente respecto de xy y multiplico por el diferencial de xy. Y entonces aquí tengo en esta derivación un objeto que es simétrico contraído con un objeto que es antisimétrico. Esto automáticamente es 0. Esta propiedad de nilpotencia, una vez que vimos que con la derivada exterior podemos obtener objetos que tienen el sabor de gradiente, de rotor y de divergencia, entonces resulta claro que ciertas propiedades que tenemos para rotores, divergencias y gradientes, que las vemos como propiedades separadas, esto es que el rotor de un gradiente siempre da 0, que la divergencia de un rotor siempre da 0, en realidad son todas estas propiedades partes de una única propiedad, que es la nilpotencia de la derivada exterior. Si aumentáramos la dimensión, tendríamos otras tantas propiedades así de este tipo, pero todas son una sola propiedad. La propiedad es la nilpotencia de la derivada exterior de p-formas. Entonces, como ustedes ven, este es un lenguaje muy potente. Nos permite ver cosas que son aparentemente diferentes, cosas que en principio no tendrían ninguna relación unas con otras, como una misma cosa. Nos permite también tener una notación más compacta. El tensor de campo electromagnético, por ejemplo, F es la derivada exterior de A. Chao, ya está. Bueno, vamos a seguir progresando y vamos a seguir encontrándole cada vez más virtudes a este tipo de lenguaje. Otras propiedades que tiene la derivada exterior, y en realidad un matemático hubiera empezado por definir estas propiedades, la nilpotencia, y después hubiera encontrado la versión operativa de este personaje.
nosotros hicimos al revés. Bueno, otras propiedades que tiene son la de linealidad. Linealidad, eso proviene de que estamos tomando derivadas sobre componentes de objetos llamados p-formas, y las derivadas parciales son lineales. Entonces, bueno, la derivada de una suma de p-formas es la derivada de la primera más la derivada de la segunda. Si yo derivo un producto de funciones, un producto de cero formas, el resultado tiene que ser una unoforma. La derivada exterior de una cero forma es una unoforma. ¿Cuál va a ser esa unoforma? Bueno, nuevamente, mirando su definición operativa, resulta esta propiedad, la regla de Leibniz para el producto de cero formas. Es f diferencial g es una unoforma, más g diferencial f. Pero la regla de Leibniz no solo existe para el producto de cero formas, existe también para el producto de una p-forma cualquiera, omega, producto wedge con una q-forma cualquiera, eta. Y en ese caso, la regla de Leibniz es prácticamente la de siempre, salvo por la sutileza de un signo que puede haber en el segundo término, porque la regla dice que tomemos la derivada exterior del primer factor, la p-forma omega, multiplicado por el segundo factor sin derivar, la q-forma eta, más menos 1 a la p, donde p es el rango del primer factor, el primer factor sin derivar, omega, por la derivada exterior del segundo factor. ¿Por qué tiene que aparecer este menos 1 a la p? ¿Por qué tenemos que tener cuidado, atención con esto? Claro, porque si no nos podemos equivocar. La notación es muy buena para hacer cálculos, pero si no tenemos en cuenta este tipo de cosas, podemos equivocarnos. Bueno, porque cuando derivamos acá a la izquierda, lo que vamos a tener es el producto de omega por eta, y en particular vamos a derivar la componente de ese producto, que es un producto de componentes de omega con componentes de eta. Entonces, en particular, cuando derivemos la parte de las componentes de eta, vamos a hacer cosas como estas. Vamos a derivar las componentes de eta respecto de xy y multiplicar por diferencial xy, porque esa es la forma de operar. Pero entonces, de este lado, del lado izquierdo, ese de xy me queda a la izquierda. Yo adelante tengo las componentes omega por eta, las derivo y me queda el dxy adelante. En cambio, en este segundo término, el dxy aparece atrás, aparece recién, es decir, acompañando siempre las derivadas de las componentes de eta, pero la derivada de eta aparece atrás. Entonces, para poder igualar esta expresión, yo tendría que pasar ese dxy que me quedó en el lado izquierdo, me quedó adelante, lo tendría que pasar por encima de los p de xl asociados a omega, para recién llevármelo al lugar de eta, como aparece aquí en el miembro derecho de esta igualdad. Entonces, llevarme ese dxy, hacerlo pasar por encima de p1 formas de xl asociadas a omega, implica generar un factor menos 1 a la p. Bueno, muy bien. Aquí podemos hacer un intervalo hasta las 4 menos 5. Bueno, quería enfatizar que esta regla para operar con la derivada exterior está escrita para operar cuando la p-forma omega está desarrollada en una base coordenada. Porque si la tuviéramos desarrollado en una base anolonoma, habría que derivar también las componentes de los elementos de la base anolonoma. Dicho de otro modo, ahora que conocemos la nilpotencia, si yo dijera, bueno, cuando derivo omega con la derivada exterior, claro, tengo que derivar primero acá, es lo que estoy haciendo, y luego tendría que derivar acá. ¿Por qué no derivo acá? Bueno, porque la derivada exterior es nilpotente, entonces venir a derivar cada uno de estos factores da automáticamente 0. Pero si en lugar de esta base estuviera usando una base anolonoma, eso no sería cierto. Habría que derivar las componentes de la base anolonoma. Así que la forma práctica es llevar la p-forma que queremos derivar a una
base coordenada y, bueno, aplicar esta regla de derivación. Y en caso de tener acá una base anolonoma, bueno, cada elemento de la base anolonoma habría que desarrollarlo en base coordenada y, bueno, entonces las componentes de esas bases, de esa base anolonoma, digamos, quedarán multiplicadas por las componentes de ómega y habrá que derivar todo lo que quede. Bueno, muy bien. Esto nos lleva a estas definiciones. Hay formas que llamaremos cerradas y formas que llamaremos exactas. Bueno, habrá formas que no son ni cerradas ni exactas, pero diremos que una P-forma alfa es exacta si se puede escribir como la derivada exterior de una P-1 forma beta. Alfa es exacta porque es la derivada exterior de algo, y ese algo tiene que ser una P-1 forma, necesariamente, porque la derivada exterior sube el rango en 1. Y una P-forma cualquiera se dice cerrada si su derivada exterior se anula. Son dos cosas distintas. Ahora, es cierto que cualquier forma exacta es a su vez cerrada, porque si es exacta se escribe de esta manera. Si le aplico la derivada exterior, por la nilpotencia de la derivada exterior, el segundo miembro se vuelve idénticamente nulo y entonces resulta que toda forma exacta alfa es también cerrada. La inversa, en principio, no es cierto, ¿no? Entonces, supongamos que tenemos esta relación entre una P-1 forma ómega y una P forma eta. Si ómega es una P-1 forma, la derivada de ómega es una P forma. Así que, bueno, esto que está acá a la derecha, para ser consistente, tiene que ser una P forma. Entonces, supongamos que tenemos una relación de este tipo. Este tipo de relaciones ocurren en física. Por ejemplo, eta podría ser un campo y ómega podría ser su potencial, como vimos con la relación entre F y A. O bien, por ejemplo, ómega podría ser un campo y eta podría ser su fuente, como ocurre cuando miramos las ecuaciones de Maxwell y entonces tenemos igualadas derivadas de los campos con las fuentes de los campos, que son la densidad de carga y corriente. Así que este tipo de relaciones ocurren en física. Esto que está acá, si ómega fuera una incógnita, es un juego de ecuaciones diferenciales para ómega, para las componentes de ómega, que serían las incógnitas. ¿Cuántas ecuaciones diferenciales tendríamos acá condensadas en esta expresión tan compacta? Y bueno, tantas como grados de libertad, como dimensión, tiene una P-forma, el combinatorio NP. Entonces, bueno, déjenme mirar a esto como si se tratara de una manera compacta de escribir un cierto juego de ecuaciones diferenciales que hemos podido llevar a esta forma, no siempre eso será posible, donde la incógnita son las componentes de ómega que están bajo derivación, así que es una ecuación diferencial de primer orden para las componentes de ómega. Yo me podría preguntar si este juego de ecuaciones tiene o no solución. Y entonces, una condición necesaria para que tenga solución es que eta sea una P-forma cerrada. ¿Por qué? Porque si yo tomo la derivada exterior en ambos miembros, por nilpotencia, lo que está a la izquierda automáticamente me da 0. Y entonces eso obliga a que la derivada exterior de eta sea 0. Si no lo fuere, si esa fuente para la incógnita ómega no fuera una P-forma cerrada, bueno, la ecuación directamente no tiene solución. Es una condición necesaria que eta sea cerrada. Ahora,
Aun si esa condición necesaria se cumpliera, no hay garantía de que exista la solución. Porque la condición es necesaria, pero no sabemos si es suficiente. Lo que sí sabemos es que en el caso en que encontremos una solución a esta ecuación, podemos estar seguros de que esa solución no es única. Porque si yo encuentro una P-1 forma ómega que satisface esta ecuación, y a esa P-1 forma ómega le agrego el diferencial de algo, y este algo va a tener que ser una P-2 forma, y bueno, cuando reemplace entonces todo esto en la ecuación, vuelvo a obtener solución, porque me va a quedar la derivada exterior 2 veces de alfa, y eso por nilpotencia es 0. Así que esté o que no esté esta derivada exterior de alfa, no hace nada en la ecuación. Si ómega es solución, ómega más la derivada exterior de alfa, para cualquier P-2 forma alfa, diferenciable, por cierto, es también solución. Entonces, vamos a ver qué significa esto de la condición necesaria para que el sistema de ecuaciones diferenciales tenga solución. Tomemos nuevamente, como tratamos de hacer siempre para ir entendiendo qué es lo que significan estas cosas, el caso más simple. El caso más simple sería tomar P igual a 1, es decir, eta es una 1 forma, lo cual obliga a que ómega sea una 0 forma, una función. Y entonces este juego de ecuaciones sería nada más que 2 ecuaciones. Una ecuación para la componente 1 de eta y otra ecuación para la componente 2 de eta. Llamemos x e y a las coordenadas 1 y 2 de la carta. Entonces lo que esto dice es que la derivada de f, es decir, diferencial ómega ahora es diferencial f, es el diferencial, es la derivada exterior de una 0 forma, f. ¿Cuál es la componente x de la derivada exterior de una función? La derivada de f respecto de x. Entonces la derivada de f respecto de x queda igualada con eta x, y la derivada de f respecto de y queda igualada con eta y. Entonces, si ómega es una 0 forma f, esta ecuación que está acá representa estas dos ecuaciones. Es una forma compacta de escribir estas dos ecuaciones. Es esta forma compacta. Bueno, nosotros estamos acostumbrados a trabajar con estas ecuaciones. Cuando a mí me dan un par de ecuaciones diferenciales de primer orden de este tipo, digo, bueno, una condición necesaria para que exista la solución es la condición que llamamos de las derivadas cruzadas. En nuestro lenguaje de ahora, la condición necesaria, hemos dicho, es la condición de que eta sea cerrada. Esto es que la derivada exterior de eta valga 0. ¿Cómo se calcula la derivada exterior de eta? Bueno, es la derivada exterior de esto, porque eta x y eta y son las componentes de eta. ¿Cómo le tomo la derivada exterior? Y en el primer término solo puedo derivar respecto de y. Me queda la derivada de eta x respecto de y por diferencial y por diferencial x. Intercambio, permuto diferencial y con diferencial x, intercambio 1 formas, cambia el signo. Entonces me queda un menos la derivada de eta x respecto de y, diferencial x, diferencial y. Acá está el menos. Ahora voy al segundo término. ¿Respecto de qué lo puedo derivar? Y solo respecto de x, porque acá hay un diferencial y. Me queda la derivada de eta y respecto de x por diferencial x, multiplicando al diferencial y, que es esto que está acá. Entonces, para que se cumpla la condición necesaria de que la 1 forma eta sea cerrada, lo que se debe anular es esto que está acá. Es esto que está acá. Ahora, si lo miramos acá arriba, que la derivada de eta y respecto de x sea igual a la derivada de eta x respecto de y, es la condición necesaria que surge de las derivadas cruzadas. Si yo derivo esta primera ecuación diferencial en derivadas parciales respecto de y, aquí me queda la derivada segunda de f respecto de y respecto de x. Y aquí me queda la derivada de eta x respecto de y. Si derivo la segunda ecuación respecto de x, me queda la derivada segunda respecto de x respecto de y, igualada a la derivada de eta y respecto de x.
Pero como las derivadas parciales conmutan, entonces para que todo esto tenga sentido, la derivada de eta x respecto de y tiene que ser igual a la derivada de eta y respecto de x. Es la condición de las derivadas cruzadas. ¿Qué es lo que obtuvimos pidiendo que eta sea una forma cerrada? Es lo mismo. No podía ser de otra manera, pero es interesante trabajarlo en esta notación geométrica, porque es muy compacta, es muy directa. Bueno, entonces, la pregunta que se abre es si es suficiente que esta sea cerrada para que resulte también exacta. ¿Por qué? Yo estoy pidiendo acá que esta sea cerrada como condición necesaria para que esta ecuación tenga algún sentido. Pero esta ecuación dice que eta es exacta, que hay, es decir, lo que yo espero es obtener una solución para ómega, es decir, que finalmente llegara a la conclusión de que eta era exacta, no solo era cerrada. En eso consiste obtener la solución de este sistema de ecuaciones. Entonces, la pregunta interesante es, si una vez que yo confirmo que eta es cerrada, si puedo decir que eta es exacta, porque eso es decir que el sistema de ecuaciones tiene solución. Entonces, nosotros sabemos que toda forma exacta es cerrada, pero no sabemos la inversa. Toda forma cerrada es exacta. Y esa es la pregunta interesante en esta ecuación para resolver este conjunto de ecuaciones diferenciales. ¿Es suficiente que esta sea cerrada para que resulte también exacta? Bueno, lo sorprendente de todo esto es que la respuesta a esta pregunta, es decir, la implicancia al revés, toda forma exacta es cerrada. ¿Vale al revés? ¿Toda forma cerrada es exacta? La respuesta es sí, pero solo localmente. Para que se pueda afirmar que sí globalmente, ahí va a entrar en juego la topología global de la variedad. Siempre podemos responder que sí localmente, pero solo podemos responder que sí globalmente si la variedad tiene una topología adecuada. Vamos a poner esta cuestión en términos más familiares. En vez de trabajar con formas, voy a trabajar con vectores en el espacio euclidiano, voy a trabajar con algo que todos conocemos, que es con los campos de la magnetostática y la electrostática. Vean, acá tenemos el campo magnético que corresponde a un hilo infinito de corriente, un hilo rectilíneo infinito de corriente. Esta R es la coordenada radial, y este θ versor es el versor azimutal. Como ustedes saben, el campo magnético, por la simetría que tiene la fuente, el hilo de corriente rectilínea infinita, el campo magnético tiene característica plana. En cada plano perpendicular al hilo de corriente se repite la misma estructura del campo. Entonces me alcanza con ver cómo es el campo en un plano, en R2, y estoy usando coordenadas polares en R2, y ya conozco con eso el campo en todo el espacio. Bueno, este campo, así como lo conocemos, verdaderamente no está definido en todo R2. Porque en el origen R vale 0 y este campo no está definido. Para ser estricto, este campo está definido en R2 menos el origen. Tenemos ahí un agujero entonces. Este campo magnetostático, como sabemos, tiene rotor de B igual a 0 en cualquier punto de R2 menos el origen. El rotor de B, bueno, tiene que ver con la fuente del campo magnetostático, con la densidad de corriente. La densidad de corriente está en el origen, pero el origen está excluido para analizar este campo magnético. Bueno, entonces la pregunta sería, yo sé que el rotor de un gradiente siempre vale 0. Acá tengo un campo B cuyo rotor vale 0. ¿Puedo afirmar que B es el gradiente de algo? Que B es exacto, entre comillas, ¿no? Porque
Acá estamos trabajando con vectores, no estamos con las p-formas. Pero esto que está acá sería equivalente a haber probado que eta era cerrada. La derivada exterior de eta me dio 0, está bien, vamos bien. Entonces la ecuación tiene sentido. Ahora me pregunto si tiene solución. Si es cierto que siendo eta cerrada, puedo afirmar que es exacta. Trasladado al lenguaje de la magnetostática en un espacio euclidiano, esto sería, bueno, si yo le tomo el rotor a este campo que está acá, en cualquier punto de R2 menos el origen, el rotor me da 0, eso ya lo sabemos. ¿Puedo afirmar que entonces B es el gradiente de un potencial escalar φ? Bueno, les había dicho que localmente no habría problema en hacerlo, pero va a haber una obstrucción global según sea la topología global de la variedad. Entonces, avancemos un poquito y supongamos que sí, que existe el potencial escalar φ, no el potencial vector. Esa es otra cuestión, eso tiene que ver con la divergencia de B, que nos permite escribir a B como el rotor de un potencial vector. Acá yo estoy tratando de verlo a B como si fuera un campo electrostático. Tiene rotor 0, entonces lo escribo como el gradiente de algo. ¿Puedo hacerlo? Bueno, si esto fuera así, para este potencial escalar, tendría que entonces el potencial escalar, bueno, tendría que elegir un origen, un nivel 0 para el potencial escalar, da igual, y a partir de ese lugar donde lo tomo 0 por convención, calculo el trabajo de B, y entonces el trabajo de B me daría el valor del potencial en cualquier otro punto. Bueno, reemplazando acá el valor de B, que lo tenemos aquí, y tomando, por ejemplo, un camino que siga la línea de campo de B, obtendría que el potencial sería A por θ. Aún sin tomar una línea de campo que siga, un camino que siga la línea de campo de B. ¿Qué sucede? En diferencial L vector en el desplazamiento, yo voy a tener, para la dirección azimutal, voy a tener R diferencial θ. Es el elemento de arco, R diferencial θ. También tendré un desplazamiento radial, diferencial R. Pero en este producto escalar, el desplazamiento radial no juega ningún papel porque sería perpendicular al campo. Entonces finalmente solo me queda el desplazamiento azimutal, y bueno, el desplazamiento azimutal es R diferencial θ, B es A sobre R, el R se simplifica, me queda la integral de diferencial θ, me queda entonces A, el A viene de acá, A por θ más una constante. Acá tenemos entonces el potencial escalar del campo magnético. ¿Y por qué nunca me enseñaron esto? Bueno, pero está bien definido globalmente este potencial. Si yo parto de una recta, una semirrecta, al origen, que la identifico con θ igual a 0, con el origen de la coordenada θ, y doy toda una vuelta, cuando vuelvo a la semirrecta, me encuentro que la semirrecta que identifiqué con θ igual a 0, ahora es θ igual a 2π. Entonces, finalmente, ese potencial no está bien definido globalmente. Pero localmente no tendría ningún problema en utilizarlo. Entonces, B no es globalmente exacto, entre comillas, para hacer la analogía con las formas. B no es globalmente exacto en una variedad que tiene esta topología. Pero si yo elimino una semirrecta y paso a otra topología, entonces puedo llamar 0 acá, dar la vuelta, llegar entonces a, bueno, digamos, esto tendría que quedar abierto acá, ¿no? Pero doy la vuelta, llego a 2π y no tengo ningún problema, es decir, porque la semirrecta de donde parto la eliminé. Entonces, cambiando la topología, la respuesta es diferente. B no es globalmente exacto en R2 menos el origen, que es la topología que me interesa para este problema. Pero sería globalmente exacto en esta otra topología.
Bueno, esto no quita que para otros campos sí exista un potencial escalar bien definido en esta topología, en R2 menos el origen. Es el caso del campo electrostático de una carga puntual, por ejemplo, donde justamente lo que va a jugar acá es el término que no molesta. Al ser el campo de naturaleza radial, el campo eléctrico, entonces lo que queda en este trabajo es la parte radial y no la parte azimutal. El potencial escalar queda, como todos sabemos, como menos A sobre R más una constante, y está bien definido en cualquier punto de R2 menos el origen, está bien definido globalmente. No hay ningún problema de que cuando doy la vuelta vuelvo a un lugar y me encuentro con un valor distinto. Bueno, entonces es muy interesante que una pregunta tan sencilla como, digamos, yo digo, bueno, toda forma exacta es cerrada. ¿Vale la inversa? Bueno, la inversa vale sí o no, dependiendo de la topología global de la variedad. Aunque la respuesta siempre es sí localmente. Bueno, otro ejemplo, todavía más tonto si se quiere, si yo estoy trabajando en una variedad de una sola dimensión. En una variedad de una sola dimensión, cualquier unoforma es cerrada, porque si yo le tomo a una unoforma la derivada exterior, me estaría yendo a dos formas, pero dos formas no existen en una dimensión. Entonces, cualquier unoforma es cerrada. Entonces, por ejemplo, acá tenemos una unoforma, la unoforma x diferencial x. Claro, tengo una sola dimensión, así que la base coordenada tiene un solo elemento, diferencial x. La componente de cualquier unoforma es una función de x. Acá puse la más sencilla, digamos, puse x. Podría ser una constante, pero es una función de x. Si yo le tomo la derivada exterior, la única posibilidad que tengo es derivar respecto de x, pero no lo puedo hacer porque ya acá hay un diferencial x. Es decir, la derivada exterior de cualquier unoforma en una variedad de una dimensión es automáticamente cero. Por eso cualquier unoforma en una variedad de una dimensión es cerrada. Bueno, ¿vale la inversa? ¿Vale de que es exacta? Bueno, acabamos de decir que siempre vale localmente, pero que la cuestión global tiene que ver con la topología global. ¿Qué es lo que sucede en este caso? ¿Cuál sería la f que corresponde a esta ecuación diferencial para f? Y la f es x cuadrado sobre 2 más constante. Si le tomo la derivada exterior, bueno, me queda esto. Muy bien. Ahora, ¿qué pasa con la topología global? ¿Dónde entra todo eso? Bueno, supongamos que la variedad de una dimensión, en vez de ser una recta infinita, fuera un anillo. Esto es, esta x es una coordenada sobre el anillo. Entonces, ¿cuánto vale la f sobre el anillo? Bueno, donde x valga 0, f vale constante. Doy la vuelta por el anillo y llego entonces a un punto, que es el punto que llamé x igual a 0, pero ahora al dar la vuelta tiene otro valor, entonces. Entonces, en la topología de un anillo, la f no está bien definida globalmente. Es lo mismo que pasaba con el campo B y el potencial escalar que pretendíamos asociarle, ¿no? Bueno, entonces ya que estamos hablando de estas cosas, les diré que la cohomología, si se topan con esta palabra, y en particular les aconsejo que lo estudien en el libro de Schutz, si esto les está gustando, digamos, es la parte de la geometría diferencial que estudia las propiedades topológicas globales de una variedad que determina las relaciones entre formas exactas y cerradas. ¿En qué topologías globales toda forma cerrada es exacta? Bueno, y esto también nos lleva a lo que se llama el lema de Poincaré, que es la forma de encontrar la solución local
a la ecuación de la que venimos hablando. Es notable que se puede escribir una expresión local para la P-1 forma incógnita omega. Es una expresión local para una solución particular, porque ya dijimos que la solución no es única. Está sujeta a esta ambigüedad. Bueno, y eso se llama el lema de Poincaré, aunque algunos libros lo llaman el lema de Poincaré inverso, y llaman el lema de Poincaré a la propiedad de que que la derivada exterior de toda forma exacta es cero por la nilpotencia. Bueno, entonces si tenemos este sistema de ecuaciones diferenciales, la solución omega al sistema de ecuaciones diferenciales se puede construir a partir de la fuente, eta, a partir de las componentes de la fuente, eta, haciendo esta integración. Donde el P que aparece acá en el exponente es el rango de eta. Bueno, para que esto sirva como solución de este sistema de ecuaciones diferenciales, por la forma que tiene esta integral, que es una integral para la variable t, la variable de integración es este parámetro t, que varía entre 0 y 1, y que aparece acá, es necesario que el entorno en donde estoy considerando esta solución local sea contraíble un punto, porque cuando t va a 0, me lleva todos los argumentos de eta a 0, es decir, el origen, el 0, tiene que estar dentro del entorno, ¿no? Tiene que pertenecer al entorno. Entonces, esto también permite responder a cómo debería ser la topología global para que esta misma estructura me sirva como solución en toda la variedad. Bueno, la topología global tendría que ser tal que la variedad entera sea contraíble a un punto, cosa que no ocurre acá, porque este agujero me obstruye la posibilidad de contraer la variedad entera a un punto. Para contraerle a un punto tendría que pegar, digamos, los bordes del agujero, pero eso no es un homeomorfismo. Bien. Ustedes dirán, bueno, ¿y esto cómo se demuestra? Voy a dejar la demostración como ejercicio, está en la última página de este apunte, así que si tenemos tiempo lo revisamos, pero tengan en cuenta que es importante que cuando quieran demostrar que efectivamente esto que está acá es solución de esta ecuación, es indispensable utilizar en algún punto de la demostración que esta P forma eta es cerrada, que es la condición necesaria para que exista la solución. Así que va a entrar en la demostración en algún lugar. Si no, no van a llegar a hacer la demostración. Pero quizás lo que más nos interesa a nosotros es aprender a usar esto. Entonces, vamos a tomar un ejemplo tan simple que en realidad no precisaríamos valernos de esta expresión para encontrar la solución a este sistema de ecuaciones. Si a mí me dan este sistema de ecuaciones, derivada de omega es una 1 forma, como vemos acá, es la 1 forma y diferencial x más x diferencial y. En una variedad con dimensión 2, es decir que yx agota las coordenadas de la variedad. Preciso 2 coordenadas, que son las que están acá. Como esto que está a la derecha es una 1 forma, la omega a la izquierda tiene que ser una 0 forma, tiene que ser una función. ¿Cuál es la función que tiene esta propiedad, que cumple con este sistema de ecuaciones? Es evidente cuál es la función. La función es x por y. Si yo acá pongo la derivada exterior de x por y, el diferencial de x por y, bueno, el diferencial de x por y es y diferencial x más x diferencial y. Es evidente que esto tiene solución.
y es evidente cuál es esa solución, podríamos chequear la condición necesaria, que la unoforma que está a la derecha es cerrada. Bueno. Pero vamos a ver cómo se usa esto que tenemos acá. Entonces dijimos, P es el rango de eta, vale 1, así que aquí me queda T a la 0. Este factor T en este caso no aparece. La eta es una unoforma, así que sus componentes tienen un solo índice. Y además, dentro de integrando, aparecen las coordenadas de la carta, contraídas con las componentes de eta. Y las componentes de eta están evaluadas, esto que está acá, este paréntesis, donde se evalúan las componentes de eta. No se evalúan en x1, xn, sino que se evalúan en t por x1, t por xn, donde t es un parámetro que barre desde 0 hasta 1 en la integración. Como estoy trabajando con una unoforma eta, tengo entonces un solo índice, y entonces me voy a tener que ocupar de contraer eta 1 con x más eta 2 con y. Así va a quedar el integrando. Eta 1 con x más eta 2 con y, donde eta 1 y eta 2 están evaluados en t por x, t por y. Bueno, muy bien. Entonces, vamos a eta 1, vamos al primer término de esta sumatoria. Eta 1 vale y. Entonces me queda y multiplicado por x. Pero en realidad la y la tengo que reemplazar por t por y, porque tengo que evaluar la unoforma no así como viene, sino que la tengo que evaluar en t por las coordenadas. Entonces, en lugar de quedarme y por x, me queda t por y por x. Este t que está acá no es el que estaba acá, porque como dijimos, en nuestro caso quedó t elevado a la 0. Es el t que viene de los argumentos de la eta. Tyx. Lo mismo para el segundo término en esta sumatoria sobre y. Eta 2 vale x, que queda en la sumatoria multiplicado por y, por x2. Pero la x de la eta tiene que estar evaluado en tx en realidad. Entonces me queda txy. Me quedan dos términos iguales. Me queda dos veces txy. La integración se hace sobre t, entonces xy sale afuera. Me queda la integral de 2t diferencial t entre 0 y 1. La integral de 2t es t cuadrado. Y entre 0 y 1 es 1. Entonces me quedó x por y. Y efectivamente ya habíamos anticipado que la solución era que omega valiera x por y. Bueno, vamos entonces a algo un poco diferente, no muy diferente, que es el teorema de Frobenius. Es un teorema que tiene muchas versiones, aparece de distintas maneras en distintos campos de las matemáticas. El enunciado que vamos a dar acá es uno de los posibles enunciados equivalentes, y es el que nos interesa también para analizar soluciones de sistemas de ecuaciones diferenciales. Vamos a decir que un conjunto de m unoformas, bueno, digamos, tomemos m unoformas linealmente independientes, por empezar. ¿Qué significa que sean linealmente independientes? Que ninguna es combinación de las otras, o de alguna de las otras. Esto es, que el producto wedge entre las m unoformas es distinto de 0. ¿Por qué? Porque si alguna contuviera una combinación de las otras, si esta, por ejemplo, alfa m fuera lambda por alfa 1 más beta por alfa 2, bueno, voy a tener alfa 1 por alfa 1, eso me da 0. Alfa 2 por alfa 2 me da 0, así que esos dos términos no pueden sobrevivir. Así que cuando yo digo m unoformas linealmente independientes, lo que estoy diciendo es que el producto wedge entre esas m unoformas es distinto de 0. Bueno, a ese conjunto de m unoformas linealmente independientes lo llamaremos cerrado,
no a cada uno forma por separado. Al conjunto ahora lo vamos a llamar cerrado si cumple con la siguiente propiedad. Yo tomo este producto wedge que es distinto de cero y lo multiplico por el diferencial de una cualquiera de estas M1 formas y me da 0. Y repito eso para cada una de las M1 formas y me da 0. Si me da 0, entonces para todo K, ese conjunto de M1 formas linealmente independientes se dice cerrado, en el contexto este del teorema de Frobenius. Entonces, ¿qué dice el teorema? El teorema dice que un conjunto de M1 formas linealmente independientes, que lo voy a indicar así, donde I es la etiqueta, no es un índice de componentes, es un índice de etiqueta. Quizás hubiera sido más conveniente ponerlo como A. Bueno, un conjunto de M1 formas linealmente independientes, dice el teorema de Frobenius, que es cerrado si solo si existen ciertas funciones que llamaremos P y J y QJ, tales que cada una de esas M1 formas se puede escribir de esta manera. Bueno, ¿y esto para qué nos sirve? Insisto, si a mí me dan M1 forma linealmente independiente, yo puedo chequear inmediatamente si es cerrado o no. Esto es una cuenta muy sencilla. Entonces, el teorema de Frobenius me dice que entonces cada una de estas formas se puede escribir de esta manera, para ciertas funciones P y J, QJ. Bueno, ¿y con esto qué hago? Me dice que es un sí solo sí, que también si yo encontrara una colección de M1 formas que cumplen con esto, bueno, entonces tengo la propiedad de que el conjunto es cerrado. M1 formas linealmente independientes. Bueno, el jugo que yo puedo sacar de este teorema de Frobenius es que en ocasiones ciertos sistemas de ecuaciones diferenciales se pueden llevar a la forma de la anulación de M1 formas linealmente independientes. Por ejemplo, en nuestra famosa historia de partida, esto que está acá, que era una ecuación diferencial, bueno, lo puedo escribir como diferencial ómega, o derivada exterior de ómega, menos z igual a 0. Es la anulación de una P-forma, de una sola. Esto era una sola ecuación, pero en otras ocasiones hay sistemas de ecuaciones diferenciales más complicados que todavía se pueden poner, se pueden organizar como la anulación de M1 formas linealmente independientes. Y entonces la cuestión de si el sistema tiene solución o no, que es la cuestión que nos interesa a nosotros, se puede replantear vía el teorema de Frobenius. Si yo descubro que esas M1 formas que representan mi sistema de ecuaciones diferenciales es un conjunto cerrado, entonces quiere decir que se pueden escribir así. Pero si se pueden escribir así, esas M1 formas se van a anular sobre las hipersuperficies, o las superficies Q sub J igual constante. Esto es, voy a encontrar un subespacio, una subvariedad, donde las alfa i se anulan y se cumplen las ecuaciones. Repito entonces, si yo tengo un sistema de ecuaciones diferenciales más complicado que el que veníamos considerando, pero que aún todavía yo las puedo organizar como no una P-forma que se anule, sino como M P-formas, o perdón, M1 formas que se anulen. Perdón. En este caso, el rango de eta, como habíamos dicho, podría ser cualquiera. Esto se podía escribir como una P-forma que se anulaba, pasando eta restando. Lo que el teorema de Frobenius nos impone es que sean M1 formas. Si yo tengo un sistema de ecuaciones diferenciales que puedo organizar como M1 formas que se anulan, entonces, bueno,
si M unoformas independientes que se anulan, si yo puedo establecer, y es muy sencillo hacerlo, que ese sistema es cerrado, entonces, estableciendo que es cerrado, puedo afirmar que existe solución a ese sistema de ecuaciones. Porque siendo cerrado, el teorema de Frobenius me dice que las puedo escribir de esta manera, y si las puedo escribir de esta manera, la solución existe porque sobre las superficies QJ igual constante, las alfa I se anulan. Bien, vamos a ver esto en un ejemplo entonces. El ejemplo que voy a dar es el ejemplo de las ecuaciones para las líneas de campo. Habíamos mencionado hace un par de clases que las ecuaciones para si ahí me dan un campo vectorial B, entonces me dan las componentes de ese campo en un cierto entorno, en una cierta carta, y entonces me interesa encontrar líneas de campo, esto es, me interesa encontrar las ecuaciones paramétricas de curvas tales que el vector tangente a la curva tenga las componentes que me han dado. Esto es un conjunto de n ecuaciones diferenciales de primer orden, que las puedo organizar como n unoformas que se anulan. Porque yo puedo hacer lo siguiente. Puedo pasar el diferencial lambda de este lado, pasar el BI diferencial lambda restando, y entonces tengo que diferencial xi menos BI diferencial lambda es igual a 0. Para cada i tengo una unoforma en un espacio de dimensión n más 1, porque fíjense que tengo el diferencial xi, son n diferenciales, y tengo el diferencial lambda también. Entonces puedo imaginarme que estoy trabajando con n unoformas linealmente independientes, eso también lo puedo chequear, n unoformas linealmente independientes que se anulan en un espacio de dimensión n más 1 con coordenadas x, y lambda. Entonces, la pregunta de si estas n ecuaciones son siempre integrables o no, yo les había dicho, sabemos que estas n ecuaciones son siempre integrables, sabemos que se pueden construir las líneas de campo, pero bueno, ¿cómo veríamos esto? Bueno, el teorema de Frobenius viene en nuestra ayuda. Entonces dice, ajá, las ecuaciones que usted tenía, entonces las pudo reescribir como un conjunto de n unoformas que se anulan. Esas n unoformas que se anulan son nuestras alfa I. Ahora veamos si forman un conjunto cerrado. Ah, ¿cómo puedo asegurar eso? Bueno, tengo que probar esto. Ahora, las alfas son unoformas. La derivada exterior de alfa es una dos forma. Ya tengo n que se anulan, y ahora multiplico por una dos forma. Tendría una n más dos forma. Pero una n más dos forma en un espacio de dimensión n más 1 no existe. Así que eso es automáticamente 0. Entonces, este sistema de ecuaciones es cerrado. Y si es cerrado, tiene solución. Bien, vamos a ver otro ejemplo para utilizar lo que aprendimos con el teorema de Frobenius. Supongamos que se trate no de m unoformas linealmente independientes, sino de una única unoforma. Una única unoforma que voy a llamar B. Entonces el teorema dice que si el conjunto es cerrado, bueno, pero acá no es un conjunto, es una sola. Así que simplemente lo que el teorema dice es que si esto se anula, entonces esa única unoforma se puede escribir con dos funciones P y Q, no preciso ningún índice acá, no preciso todo esto porque tengo una única unoforma que es la unoforma B. Entonces existen dos funciones P y Q, tal que esa unoforma B se puede escribir de esta manera. Y viceversa. Bueno,
La implicación para el otro lado es trivial, porque si yo armo esto a partir de acá, esto se cumple inmediatamente. Ahora, si yo estoy además en dimensión 2, bueno, en dimensión 2 lo mismo de antes, ¿no? Si yo tengo una 1 forma, la derivada exterior de una 1 forma es una 2 forma, ya esto me estaría dando una 3 forma. Ya está, esto es automáticamente 0. En dimensión 2, siempre, para cualquier 1 forma, vale esto. Y entonces el teorema de Frobenius me dice que en dimensión 2, toda 1 forma se puede escribir de esta manera. Por ejemplo, si yo tengo el campo de velocidades de una rotación rígida, un cuerpo que rota rígidamente, un vinilo, digamos, entonces la velocidad es puramente tangencial y es proporcional a la distancia al centro. Y se escribe así. Si estuviéramos pensando no en un problema de rotación rígida en un espacio euclidiano y donde X e Y fueran las coordenadas cartesianas. Todo eso lo decimos para representarnos este problema, pero el problema matemáticamente está despojado de espacios euclidianos, cuerpos rígidos y todo eso. Simplemente me dieron esta 1 forma, y como yo sé que estoy trabajando entonces en 2 dimensiones, y que toda 1 forma por el teorema de Frobenius se tiene que poder escribir así, tiene que existir esta función P y esta función Q. ¿Cuáles son? Bueno, les dejo para ustedes que verifiquen que esta función P y esta función Q son las que están acá. Ahora, el teorema de Frobenius también lo explotábamos para encontrar soluciones de ecuaciones diferenciales, porque aprovechábamos el hecho de que allí donde Q fuera constante, en los subespacios donde Q fuera constante, las unoformas se anulaban. Es decir, ¿y en este caso qué es eso? A ver, este caso me lo puedo imaginar, lo estoy pensando como una rotación rígida. ¿Qué significa que esta unoforma se anule en el subespacio donde Q es constante? Bueno, los subespacios donde Q es constante, si yo igualo esto a una constante, ¿qué tengo? Una recta al origen con una cierta pendiente. La constante es la pendiente. Me queda I igual constante por X. Entonces, los subespacios donde Q es constante son de esta forma. ¿Qué significa que la unoforma se anule en el subespacio Q igual constante? Recuerden que una unoforma es una máquina lineal, espera un vector para dar un número. Que la máquina lineal, que llamamos unoforma B, se anule en el subespacio Q igual constante, quiere decir que se anula cuando lo aplicamos sobre cualquier vector tangente a ese subespacio. Bueno, los vectores tangentes al subespacio, a los subespacios Q igual constante, son vectores radiales. Es decir, que la unoforma se anula cuando se aplica a cualquier vector radial, a cualquier vector cuya dirección pasa por el origen. Esto es que la unoforma tiene carácter tangencial. Si la pudiéramos pensar como un vector, que todavía no sabemos cómo hacerlo, porque no sabemos emparentar unoformas con vectores, pero de alguna manera eso está diciendo que esta unoforma B es tangencial, que solamente da cosas distintas de cero cuando el vector sobre la cual se aplica tiene alguna componente tangencial. Si solo tiene componente radial, da cero. Y bueno, ya sabemos que este campo de velocidades es un campo de velocidades tangencial porque es el campo de la rotación rígida de un cuerpo alrededor del origen de coordenadas. Bueno, muy bien. Aquí está la solución entonces de lo que había quedado planteado como ejercicio en el lema de Poincaré. Diré solamente lo siguiente para que ustedes puedan analizar esto, pero que si yo quiero probar que esto es solución de la ecuación diferencial omega igual eta, tengo que calcularle las derivadas a omega. Tengo que ver que las derivadas de omega son iguales a las componentes de eta. Tengo que verificar que la derivada de omega respecto de x me da la componente x de eta, y que la derivada omega de y me da la componente y de eta. Entonces aquí está verificado que la derivada
de omega respecto de x me da la primera componente de eta. Y como acá no hay ningún privilegio entre primera y segunda, de la misma manera se va a hacer la otra. Pero noten lo siguiente. Empecé haciendo entonces la derivada de omega respecto de x y derivé acá adentro, porque fíjense que puedo meter la derivada dentro de la integral, porque la integral es sobre t, no es ni sobre x ni sobre y. Entonces derivé el integrando. Y fíjense que entonces me quedó una derivada de eta 2 respecto de x. En realidad acá la x grande es el argumento, el primer argumento de eta 2, que es t por x chica. Pero bueno, eso después ustedes lo van a ir, en fin, analizando. Lo importante es que esta derivada de eta 2 respecto de x, como eta es cerrada, la reemplazo por la derivada de eta 1 respecto de y. Y entonces eso es esencial para poder dar por terminada la demostración. Ese reemplazo que hay que hacer acá. Bueno, muy bien, entonces con esto termina la clase de hoy. Si tienen preguntas.